películas de juicios es quizás uno de los géneros más explotados de todas las actividades que hacen los abogados. Es quizás la que más se presta a la cinematografía. La sala de audiencias es siempre un lugar atractivo para filmar una película. Y esto ha generado una relación interesante entre el cine y el derecho. Hay películas de juicios realmente entrañables, importantes, con un gran impacto. De pronto, primero hablar un poco de por qué son interesantes para los abogados. Las películas de juicios ayudan a retratar y a visualizar el rol de los abogados. ¿Qué hacen los abogados? ¿Cómo interrogan? ¿Cómo arman su caso? ¿Cómo arman su estrategia? Es cierto que en términos cinematográficos el cine, a pesar de reflejar la realidad, también la distorsiona bastante, y sin duda quien sigue un interrogatorio guiándose por cómo James Stewart interroga en La anatomía de un asesinato a sus testigos, posiblemente pierde el caso porque no es la mejor forma de interrogar, a pesar que tiene mucho impacto, pero sí ayuda a ver qué funciona y qué no funciona, ayuda a aprender qué tipo de trucos se pueden usar en un interrogatorio, qué tipo de estrategias se pueden seguir. Entonces uno tiene que entender las películas de juicio como lo que son películas, pero a la vez que son ilustrativas. Lo otro importante de las películas de juicios es que ayuda a los abogados a entender los casos como son. Cuando uno va a la universidad, en la universidad los casos son papeles, no sé si se habrán dado cuenta. Un examen es un montón de papeles, es un caso escrito, son documentos. Incluso en la práctica nos acostumbramos mucho a que revisamos papeles, pero los casos reales no son solo papeles, son vida de seres humanos. Tienen problemas psicológicos, tienen problemas políticos, tienen problemas económicos, tienes problemas de trato al cliente, tienes problemas de coyuntura, y las películas reflejan todo eso. Entonces, cuando uno evalúa una película, y las películas de juicio son particularmente interesantes para ver casos, ve un poco todo el panorama y no solo el concepto del caso teóricamente planteado y la ley al costado para resolverla, sino todos los temas que un abogado tiene que evaluar para resolver. Cómo manejas la opinión pública en un momento que tienes un caso muy sensible, cómo haces que la opinión pública no presione a los jueces, cómo manejas psicológicamente a los clientes o a las partes. Todo eso lo puedes ver en una película, eso no se puede ver usualmente en el caso real, en el entrenamiento que tú recibes en la universidad. Eso te da un entrenamiento muy limitado y te hace perder la perspectiva del caso real. Películas interesantes de juicios, o las más importantes de juicios. Es difícil hacer una relación de películas importantes, pero voy a tratar de hacer mi propio ranking y de paso recomendarles que las vean, porque creo que son películas realmente notables. Para mí, la mejor película de juicios, no creo que es la mejor película desde el punto de vista cinematográfico, pero la mejor para un abogado es Anatomía de un asesinato, ¿no? Es una película de un director, Otto Preminger, un gran director, una gran película. Tuvo la mala suerte que se lanzó el mismo año que Ben-Hur, con lo cual no ganó ni un Oscar. Bueno, creo que ganó un Oscar a actor de reparto, si no recuerdo mal. Pero es una película notable, muy bien dirigida, muy convencional, no utiliza recursos innovadores, sino utiliza las reglas usualmente usadas en hacer una película, pero una película muy bien lograda, una película larga, y además tiene un gran mérito, que muestra la historia completa de la vida del abogado. Desde que el abogado tiene que tomar la decisión de tomar el caso, desde que se entrevista con el cliente, pacta honorarios, desarrolla la estrategia, sigue el juicio, gana el juicio y finalmente cobra los honorarios, y ya no les voy a contar cómo acaba porque si no, no la ven, pero muestra la vida completa con todos los detalles de un abogado, muestra además una serie de conflictos éticos que el abogado tiene que atravesar durante un caso donde no necesariamente el acusado simpatiza, el espectador, con el acusado, pero simpatiza con el abogado, cosa extraña. Y la película está muy bien lograda para mostrar, además muestra escenas de interrogatorio notables, quizás de las mejores escenas de interrogatorio en la historia del cine. Otra película de juicios notable es 12 hombres en pugna, también llamada 12 Angry Men, o la traducción española muy mala, 12 hombres enojados, ¿no? La película, la verdad, no te muestra el juicio, te muestra la deliberación del jurado. Tú te enteras todo lo que pasó en la sala de audiencias por lo que los jurados discuten en la deliberación. Y es una película notable porque te muestra una cara usualmente oculta en el cine, que es la cara de los que deciden, cómo es el proceso. Ahí se nota lo importante que es causar emociones, lo importante que son los hechos del caso para impactar, lo importante que es el buen o mal manejo del juicio en el decision maker. Y la película es notable, es una película de Sidney Lumet, su primera película, a pesar de ser su primera, una de sus mejores películas, muy bien lograda, es una sola escena,
toda la película son 3 escenas, una pequeñita al comienzo, una pequeñita al final, todo es una sola escena ininterrumpida, donde el director con gran maestría consigue que no te aburras en una sala de reuniones relativamente pequeña. Muy buen manejo de cámara, la capacidad del cineasta de generarte tensión con la forma como acerca la cámara, con el sudor de los personajes. Ahí uno ve un excelente manejo de recursos cinematográficos, una excelente película y una interesantísima discusión legal. Otra película notable de juicios, cinematográficamente con algunos problemas, pero interesante para ver, es Los juicios de Nuremberg. La gente suele creer que la película Los juicios de Nuremberg tiene que ver, estoy hablando de la película más antigua de Los juicios de Nuremberg, por lo menos la más antigua que conozco, que es una película de Kramer, el director es Kramer. Y la película de Kramer es una película curiosa porque no juzgan a los nazis en la película, a lo que juzgan son a los jueces de la época de los nazis. Entonces es una película interesante porque muestra todo el conflicto jurídico-ético de los jueces que tienen que aplicar la ley, pero que es una ley que aparentemente, por lo menos para la visión de esa época, era una ley injusta y los jueces tratan de defenderse en base a eso. Entonces es interesante el conflicto de los jueces aplicadores de ley frente a los jueces que tienen que aplicar la ley justa. Y lo otro interesante es que el personaje principal es el juez que juzga a estos jueces y todo su dilema interno que es mostrado en la película. Y una frase que él repite a lo largo de toda la película es: yo tengo que entender, y todo su conflicto para entender cómo una nación supuestamente civilizada como Alemania pudo derivar en esto y cómo jueces supuestamente civilizados y reconocidos pudieron terminar aplicando la ley como lo estaban aplicando. Entonces es una película notable para entender el rol de los jueces, para entender el rol, además que tiene escenas notables de interrogatorios también, tiene escenas muy buenas del juicio mismo, te ayuda a entender el contexto político, el contexto en el cual se dan estos problemas, los conflictos entre Estados Unidos, Alemania, Rusia. Es una película muy completa, como toda película es una manipulación de la realidad, manipulación no en sentido peyorativo, sino en usar elementos de la realidad para contar la mejor historia. Mucha de la parte de la historia está trastocada, no obedece a la historia real, pero es una forma de hacer interesante la película o destacar cosas que el director quiere destacar. Otra película notable, de hecho la lista de películas sobre abogados la coloca en primer lugar, a mí no me gusta tanto, pero me gusta, es una buena película, es Cómo matar a un ruiseñor, que se basa en una novela. Es una película también muy interesante, tiene una escena de juicio notable donde se acusa a una persona, a un afroamericano, de haber cometido un crimen. Y es la defensa de un abogado, digamos, un abogado blanco que supuestamente... además la película no ocurre en estas épocas, ocurre en la época más dura, en una época donde había un alto nivel de discriminación racial y es interesante ver cómo la película te muestra todos estos dilemas, todos estos problemas, todo además desde la visión de un niño, que es el hijo del abogado, ¿no? Entonces es una película también muy bien relatada, muy bien contada, ¿no? Hay otras películas que de pronto hay una película, Mi primo Vinny, alguno de ustedes la ha visto, es una película más moderna, es una película graciosa, es una comedia donde un señor que se acaba de graduar de abogado de una universidad, pero que no tiene ningún conocimiento de litigio, tiene que defender a un pariente, a su primo, en un juicio por un supuesto robo, y él no tiene ningún conocimiento de derecho ni de habilidad, no tiene conocimiento de derecho de universidad, y cómo va aprendiendo en el juicio y termina aprendiendo que las habilidades de manejo de pruebas son mucho más importantes que lo otro. Entonces son películas todas estas, hay muchísimas más que podría mencionar, que ayudan a los abogados a verse retratados, a entender qué funciona y qué no funciona y a ver cómo mejoran su propia actividad y además de pasar un buen rato yendo al cine.